se seca su bebida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. La tarea aún nos queda, anunciar puedo que Jesús está volviendo. Espectáculo tiene que contemplar Dios, el creador del mundo. ¡Qué tremendo pensamiento! Ahora, querido hermano, si las agencias satánicas están trabajando hoy más que nunca, engañando a la raza humana, engañando a los cristianos, ¿cuánto más deberíamos de trabajar nosotros consagrando nuestras vidas al Señor? ¿Cuánto más desearíamos nosotros de perfeccionar nuestros caracteres y ser perfectos a la semejanza de Cristo? Las agencias satánicas están teniendo su última oportunidad para desarrollar ante el mundo, ante los ángeles y los hombres, los verdaderos principios de sus atributos. El pueblo de Dios debe estar ahora en pie como representante de los atributos del Padre y del Hijo. Y la exhortación para el pueblo de Dios que están representando los atributos del Padre y del Hijo es esto: velad pues, velad y orad para que podáis resistir las artimañas del diablo. ¿Por qué dice el pensamiento? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sed sobrios, velad, porque entonces el Señor nos encontrará velando, trabajando en la obra del Señor. Pienso en el gran dolor que sintió cuando lloró nuestro amante Salvador sobre Jerusalén, exclamando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Quiera Dios, querido hermano, querido amigo, quiera Dios que estas palabras no se apliquen a aquellos que tienen gran luz y bendición. En Jerusalén rechazada porque hizo mal uso de sus grandes privilegios, hay una advertencia para todos los que consideran livianamente las grandes oportunidades y la luz preciosa. La luz preciosa nos fue encomendada. Los privilegios no nos encomiendan a Dios, sino que ensalzan a Dios ante nosotros. Nadie se salva porque haya tenido gran luz y ventaja especial, porque estos grandes privilegios celestiales solo aumentan la responsabilidad. Qué gran responsabilidad cargamos, querido amigo, querido hermano. Qué gran responsabilidad. Cuanto más aumenta la luz que Dios ha dado,
más responsabilidad tendrá quien la recibe. Maravilloso pensamiento. Ella no lo coloca al receptor en una posición más aventajada, a menos que los privilegios sean sabiamente incrementados, apreciados y usados para poner de manifiesto la gloria de Dios. Cristo dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que fueron hechos en vosotros hace tiempo, que se hubieran arrepentido en saco y en cilicio, dice el pensamiento. Jerusalén se apartó de Dios por causa de su pecado. Ella cayó de una posición exaltada que Tiro y Sidón nunca habían alcanzado. Y cuando un ángel cae, se vuelve un espíritu maligno. La profundidad de nuestra ruina se mide por la luz exaltada que Dios, por medio de su gran bondad y misericordia inefable, nos ha dado. Oh, qué privilegio se nos concede. Si Dios no perdonó a su pueblo a quien amaba, porque se negó a avanzar en la luz, ¿cómo puede perdonar a un pueblo a quien Él ha bendecido con la luz del cielo, al presentarles la verdad más exaltada que jamás se haya confiado a los mortales? ¿Se da cuenta, querido amigo, qué privilegio es llegar a entender este maravilloso mensaje? Qué privilegio es para nosotros ser adventistas. Qué privilegio es para nosotros ser hacedores de la santa ley del Señor. Es un privilegio, pero sobre todo conlleva una gran responsabilidad. Dios nunca abandona a los pueblos ni a los individuos hasta que éstos los abandonan a Él. La oposición exterior no disminuirá la fe del pueblo de Dios que guarda los mandamientos. El descuido de practicar la pureza y la verdad contristará el Espíritu de Dios, debilitará a la grey, porque Dios no está en su medio para bendecirla. La corrupción interna atraerá las acusaciones de Dios sobre su pueblo, tal como ocurrió en el caso de Jerusalén. Escúchense voces de ruego, oraciones fervorosas, para que aquellos que predican a otros no sean reprobados ellos mismos. Hermanos, debemos de entregar nuestro corazón a Dios. Debemos de dejar que Dios escudriñe nuestro corazón. El Señor sabe nuestro estado espiritual. Conoce el corazón de los seres humanos. La voz del centinela verdadero debe escucharse a lo largo de todo y el frente. La mañana viene y después la noche, dice la palabra de Dios en Isaías 21, verso 12. La trompeta debe hacerse resonar con notas certezas, porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Todo el esfuerzo empeñado para apelar ante las más máximas autoridades de nuestros países, por ferviente y fuertes, elocuentes que sean los alegatos en nuestro favor, no producirá
lo que deseamos, a menos que el Señor obre por medio de su Espíritu en cada corazón de los que afirman creer en la verdad para este tiempo. Usted y yo no podemos luchar contra todas las huestes de las tinieblas. Necesitamos la gracia de Cristo en nuestra vida, dice la palabra del Señor. Tan ciertamente como Dios desea limpiar, purificar el corazón de su pueblo, anhela que los hijos de Dios se entreguen completamente a Él sin reserva. Dios desea que su pueblo actual lleguen a la perfección del carácter como la de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra de Dios dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Es la única manera en la cual el pueblo de Dios pasará de las pruebas que muy pronto aparecerán. Si Cristo es mi Salvador, mi sacrificio, mi expiación, entonces no pereceré jamás. ¿Cuántos creemos que así es? Amén, porque así debe de ser. Si Cristo es mi Salvador, mi sacrificio, mi expiación, entonces no pereceré jamás y seré victorioso en todas las artimañas del diablo y todos sus secuaces. Creyendo en Él, en Cristo, tendré vida para siempre. Ojalá que todos los que creen en la verdad crean también en Jesús como su Salvador personal. No me refiero a esa fe de poco valor que no está sostenida por las obras, sino que esa fe fervorosa, viva, constante y permanente, que come de la carne y bebe de la sangre del Hijo de Dios. No solo quiero ser perdonado o perdonada por la transgresión de la santa ley de Dios, sino que también deseo ser elevada o elevado hacia la luz del rostro de Dios. No quiero ser meramente admitida al cielo, sino que deseo que las puertas se abren ampliamente para mí y para cada uno de ustedes. Queridos hermanos, un pensamiento maravilloso, una gema preciosa, y nos dice de esta forma: somos tan insensibles como pueblo peculiar y nación santa al amor inenarrable que Dios ha manifestado por nosotros. La salvación no consiste en ser bautizados ni en tener nuestro nombre registrados en el libro de la iglesia, ni en predicar la verdad, sino que consiste en una unión viviente con Cristo, en ser renovados en el corazón, en hacer las obras de Cristo con fe y en trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Cada persona que está unida con Cristo llegará a ser un misionero viviente para todos los que viven a su alrededor. Esto es el trabajo y esto es el gran cometido que Dios nos está dando y ofrece a sus hijos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Salmo 103. Dice la palabra, Salmo 103. Dice maravilloso pensamiento. 103, verso 1, 2, hasta el 5. Dice: bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice el maravilloso pensamiento. Aquí surge una pregunta, querido amigo, querido hermano. La palabra de Dios nos dice bien claro en Mateo capítulo 5, verso 48. Mateo 5, verso 48. Dice la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos llegar a la perfección? ¿Cómo es que los verdaderos seguidores del Señor llegan a tener este carácter perfecto, un carácter simétrico, un carácter semejante a la de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador? Siendo que la palabra de Dios en Salmos 103 me dice de esta forma: bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos rescata del hoyo de la vida, el que te corona de favores y de misericordia. Queridos hermanos, todo viene del Señor. El Señor, a través de su palabra, santifica a los suyos. A través de su preciosa palabra, santifica a aquellos que se dejan santificar por su palabra. El Señor es tan bueno. Lo que debemos de reconocer, querido amigo, es que usted y yo por naturaleza somos malos. No podemos nosotros vencer al enemigo. No podemos, nunca lo lograremos. Combatir con el diablo, Satanás y sus secuaces, nunca lo lograremos, al menos que cada uno de nosotros se someta a la voluntad del Señor y que nuestra fuerza sea el Señor. La palabra de Dios dice en Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice este maravilloso pensamiento: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren qué tremendo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el pensamiento en lo cual empezamos el sermón de esta noche diciéndonos de que nosotros debemos de estar preparados. Y la sierva del Señor nos dice claramente que el residuo no está preparado para lo que viene sobre la tierra. Y esta preparación urge para el pueblo de Dios, porque es una preparación, como dice el pensamiento, es una preparación para estar listo cuando el Señor venga en gloria. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El anhelo de todo verdadero cristiano es llegar a tener una mente limpia de todo mal pensamiento. La pregunta es, querido amigo, ¿cómo podemos realmente llegar a tener una mente limpia de malos pensamientos? ¿Cómo nosotros podemos tener una mente tan sana? Si la palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos sido pecadores.
Y aquí se nos hace la invitación que debemos de anhelar tener esa mente limpia de todo mal pensamiento. Es una pregunta, ¿quién o qué ser humano no se le viene en la mente malos pensamientos? Mateo 15:19 dice la palabra de Dios. Mateo 15:19 dice el pensamiento. Porque del corazón o de la mente salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde? Dice la palabra de Dios, dice del corazón salen los malos pensamientos. Desde que nuestros primeros padres fueron engañados por Satanás, allí se introdujo el pecado, allí se introdujo en los seres humanos el corazón de carne, el corazón malo, el corazón perverso. Nuestra naturaleza carnal es una naturaleza caída. Nuestra mente, hermanos, nuestra mente es un laboratorio. Qué tremendo pensamiento. Nuestra mente es un laboratorio que produce a diario, que produce a diario pensamientos que generan acciones para la maldad. Sí, muchas de las veces, muchos de los pensamientos, lo que generan son acciones para qué. La mayor parte generan qué? Generan acciones para la maldad. Toda mala acción tiene su origen en la mente. Entonces, querido amigo, ¿cómo podemos nosotros cambiar este patrón de comportamiento? ¿Cómo cambiar nuestra mente? Porque nuestra mente es un laboratorio que produce a diario pensamientos para bien o para mal. Y Dios desea que cada seguidor de Cristo perfeccione su carácter. Como dice el pensamiento, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero hay un problema, que nosotros no podemos ser perfectos, al menos que dejamos que el Espíritu del Señor se posesione de nosotros y cambie nuestra mente. Entonces cambiará las acciones del laboratorio, entonces cambiará todos pensamientos que salen de la mente. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:7. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto es lo tremendo. Aquí está el problema. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice el maravilloso pensamiento. Queridos amigos, tenemos una naturaleza carnal, tenemos una naturaleza pecaminosa, tendencias al mal en pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos llegar a tener un corazón limpio mientras tenemos una naturaleza carnal? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos ser victoriosos en esto? Vamos a meditar otra vez en la palabra del Señor. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios, querido amigo, Dios anhela
que alcancemos la victoria sobre nuestras malas inclinaciones. Dios anhela que alcancemos la victoria sobre nuestras malas inclinaciones, pero nos es imposible hacerlo solos. Es imposible lograrlo. Necesitamos el poder divino para ganar la victoria en nosotros. Necesitamos el poder del Señor en nosotros. Solamente el poder de Dios en nosotros podemos llegar a la perfección de ese maravilloso carácter. La palabra de Dios dice en Salmos 101, verso 2. Dice, y esto es como un bálsamo para nosotros. Queridos hermanos, queridos amigos, si el enemigo de las almas está trabajando arduamente para engañar al mundo entero, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual, cómo prepararnos para este tiempo, cómo podemos entregarnos al Señor, cómo podemos doblegarnos ante el Señor, cómo podemos caernos en la roca que es Cristo. ¿Cómo podemos abrir el corazón al Señor? Porque Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está a la puerta, toca y llama continuamente el Señor. Miren qué maravilloso pensamiento. Dice este salmo tan precioso, un solemne pensamiento. Salmo 101, verso 2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos da esperanza, nos da alivio en el dolor que hay en el corazón del ser humano. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, dice el pensamiento. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Cuántos podemos decir amén por este maravilloso pensamiento? No es una obra que viene de un ser humano, en absoluto. Esta obra la realiza el Eterno, porque el salmista David dijo, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Solo cuando Jesús entra en el corazón, nótese este pensamiento, solo cuando Jesús entra en el corazón o la mente, de un ser humano, puede efectuarse el cambio de pensamientos, sentimientos que se verá reflejado en la conducta de los seres humanos. Cuando el Espíritu de Cristo mora en el corazón, se produce un cambio en el carácter, hermanos. Qué pensamiento tan maravilloso. Cuando el Espíritu de Cristo mora en el corazón, se produce un cambio de carácter. Entonces, queridos hermanos, el diablo comenzará a airarse contra nosotros, contra todos aquellos que han deseado que el Espíritu de Cristo more en ese corazón. Ahora el Espíritu de Cristo ha encontrado cabida en ese corazón y produce un cambio de carácter. Y ese cambio de carácter llega a hacerse como el carácter de nuestro amado Salvador Jesucristo. En Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 26, dice la palabra de Dios, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, porque eso es lo que hay en cada ser humano. En el ser humano existe un corazón de piedra y esa es la obra para Dios. Para Dios, el realizar esto no es imposible. Es imposible para el ser humano, porque el ser humano no se somete a la voluntad de Dios, no quiere rendirse a Dios. Y por eso es que Dios tiene que guerrear, tiene que luchar, batallar
en el ser humano para que entre en el corazón del ser humano. Y dice, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tiene el anhelo el Señor darnos un corazón de carne? Y dice, pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Este es el gran anhelo de Dios, darnos un corazón de carne, porque solamente Dios dándonos ese corazón de carne, entonces el Señor pondrá en donde, en nosotros, su precioso espíritu. Y teniendo el espíritu del Señor, ¿qué es lo que llega a suceder? Llega a suceder que cada uno de nosotros llega a ser hacedor de la palabra del Señor, un hacedor de las leyes divinas, como dice este pensamiento maravilloso que se encuentra en el otro poder. Dice así, escribir la ley en el corazón es sencillamente tener a Cristo morando en nosotros. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Escribir la ley en el corazón, sencillamente tener a Cristo morando en nosotros. Cristo era la ley viviente, la ley en la vida. El espíritu de Cristo es el espíritu de esa vida divina y humana que vivió en obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el espíritu que Él pone sobre nosotros, su otro yo que mora en nosotros. La ley de Dios es ministrada por el Espíritu de Dios. Cuando eso viene al corazón, es Cristo mismo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces se realizará un milagro en el ser humano que nunca se ha visto. En el ser humano se verá la perfecta obra de Cristo en el ser humano, en su semblante, en sus acciones, en todos sus pensamientos y todas las acciones que ejercerá. Palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 12, 13. Ya casi culminamos, queridos hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Querido amigo, para llegar a ser hijos de Dios, necesitamos recibir el Espíritu de Cristo. Yo no sé cuántos anhelan tener el Espíritu de Cristo en este día, porque teniendo el Espíritu de Cristo nos sostendrá. Teniendo el Espíritu de Cristo en nosotros, nos dará el poder para ser vencedores en Cristo. Y entonces, queridos hermanos, ha de venir lo que tenga que venir sobre cada uno de nosotros. Hemos sido capacitados por el Espíritu del Señor. Vuelvo y repito, les leo otra vez este maravilloso pensamiento. Para llegar a ser hijos de Dios, necesitamos recibir el Espíritu de Cristo. Al recibir el Espíritu del Hijo de Dios, el Padre de la gloria, nos ve como a su propio Hijo. Y es así como somos constituidos hijos de Dios al Altísimo. Gálatas, la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 4, verso 6, la palabra de Dios nos dice de esta forma: por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, ahora el Señor puede considerarnos como hijos suyos. Ahora que entendemos cuál es nuestra condición,
Sabemos que nuestro corazón es malo, pero por muy malo que sea el corazón, por más que el corazón se haya convertido en una piedra, en una roca, saben que la palabra de Dios tiene el poder para quebrantar cualquier roca. La palabra de Dios tiene el poder para quebrantar un corazón de piedra. Y el deseo de Dios es que cada uno de aquellos que creen en el Hijo de Dios, que creen en Jesucristo, el Padre eterno, los pueda ver como hijos suyos a través de su Hijo, el cual, como dice el pensamiento, clama: Abba, Padre. En Primera de Juan, queridos hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 al 10, se nos da este maravilloso pensamiento, y aparte es gratuito. Dice: todo aquel que es nacido de Dios. Qué bello es nacer de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, queridos hermanos, nacer de Dios no es cuando, como habíamos leído una gema anteriormente, donde dice que somos bautizados, y eso no quiere decir, hemos sido bautizados en la iglesia, eso no quiere decir que nuestros nombres estén en el libro de la vida del Cordero, sino que la aceptación de la verdad, porque la palabra de Dios dice que es verdad. Su palabra dice: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Por eso el pensamiento dice: todo aquel que es nacido de Dios, queridos hermanos, amigos, nacido de Dios, no practica el pecado. Oh, esto es tan duro, queridos hermanos. Esto es durísimo para un corazón no regenerado. ¿Y cuántos de nosotros sabemos hoy en día que nuestro corazón no ha sido regenerado? Porque la palabra de Dios nos exhorta, dice: no practica el pecado. Si usted y yo todavía practicamos el pecado, chismeamos, mentimos, gritamos, pues, todas las cosas que hay que nos separan de Dios, celos, gritería, o gritamos, maldecimos, es porque sencillamente no hemos nacido de Dios, porque la palabra de Dios es muy, muy claro al respecto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Es Cristo mismo. Dice: permanece en él. Si el Cordero de Dios está en nosotros y él es el motor de nuestras vidas, entonces podemos decir que hemos nacido de Dios. Entonces el diablo y sus secuaces nos aborrecerán hoy más que nunca. Y no puede pecar la simiente de Dios, porque es nacido de Dios. En esto, dice el pensamiento, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué tremendo pensamiento. Esto es como para meditar lo que estamos estudiando. El amor es el vínculo magistral que Dios mostró al darnos a su Hijo muriéndose en la cruz del Calvario. Reflejó su grande amor por la humanidad. Se entregó a sí mismo por la humanidad, por amor hacia los pecadores. Y este plan maravilloso de la salvación es contrario al plan diabólico de Satanás. Satanás es un instigador malévolo, es un destructor, es un asesino, es un perverso que ha destruido completamente a la humanidad. Pero hoy es nuestro día, querido hermano, amigo, porque dice el pensamiento: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé su santo y precioso Espíritu. La única manera
de poder abandonar el pecado es tener la simiente de Dios, la cual es Cristo en el corazón. Ningún ser humano puede transformarse a sí mismo, ninguno. Podemos modificar algunos patrones de comportamiento, pero la transformación de la naturaleza eterna es la obra exclusiva del Espíritu de Cristo viviendo en el corazón de los seres humanos. Qué maravillosa gema, queridos hermanos, queridos amigos. La única manera de poder abandonar el pecado es tener a quién. Dice la palabra, tener la simiente de Dios, la cual es Cristo, en el corazón de los seres humanos. Y queda bien claro la palabra. Ningún ser humano puede transformarse a sí mismo. Ninguno. Podemos modificar algunos patrones de comportamiento, pero la transformación de la naturaleza entera es la obra exclusiva del Espíritu de Cristo viviendo en el corazón. Por último, queridos hermanos, amigos, por último, los quiero llevar en la palabra de Dios, Apocalipsis 3, verso 21. Dice el maravilloso pensamiento, y esta es la obra que Dios desea que ejercemos. Dice, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay una vida eterna que ganar o que perder. Todo depende de tus decisiones. Las cosas de este mundo son pasajeras y efímeras, pero las recompensas que Dios tiene para nosotros es la inmortalidad para nosotros y para nuestros hijos. Nuestras decisiones tendrán consecuencias para vida o muerte eterna, queridos hermanos. Termino con este bello pensamiento, palabras de vida del gran maestro. La página 257. Dios es amor. Él mostró ese amor en el don de Cristo, cuando Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No le negó nada a su posesión adquirida. Dio todo el cielo del cual podemos obtener fuerza y eficiencia para que no seamos rechazados o vencidos por nuestro gran adversario. Pero el amor de Dios no lo induce a disculpar al pecado. No lo disculpó en Satanás, no lo disculpó en Adán, en Caín, ni lo disculpará en ningún otro de los hijos de los hombres. Él no tolerará nuestros pecados, ni pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espera que los venzamos en el nombre de Cristo Jesús. Solamente en el nombre de Cristo usted y yo podemos ser victoriosos en todo lo que se refiere al pecado. Entonces estaremos preparados para hacerle la guerra a Satanás, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y es la esperanza que todo el mundo anda esperando para que vean en los cristianos que sí se puede vivir bajo la norma del eterno, pero no es obra de los seres humanos, sino es Cristo en nosotros, la simiente de Dios en nosotros, el Redentor del mundo. Desea que cada uno de aquellos que han creído en su nombre sean victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Con esto concluimos. Voy a tener una palabra de oración
Que la paz del Eterno sea con nosotros y su palabra. Gracias, Padre de amor. Le agradecemos, Padre bendito, por su palabra, su amor y su gracia. Pedimos, Dios de amor, que usted nos habilite a través de su precioso Espíritu. Guíenos, dirígenos. Necesitamos hoy, más que nunca, ser dirigidos, Señor, a través de su Espíritu, Dios de amor, y a través de su palabra, Padre Santo. Nos ponemos en sus brazos de amor y bendícenos. Ayúdanos a reconocer que somos seres caídos, que necesitamos de usted, necesitamos de su gracia y su gloria con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre de amor. Le agradecemos, Padre bendito, porque siendo pecadores, usted nos ha tomado en cuenta. Bendito y alabado sea su santo nombre, y bendito es el santo nombre de Cristo Jesús. Para él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén, Señor. Amén, amén, amén. 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 Entonces, la hermana Norca me dejó encargado para que al momento de terminar, si no hay ninguna pregunta, si todo está claro, entonces ya el hermano oró. Entonces, nos despedimos. Si no hay ningún comentario, nada que decir sobre el tema, ¿tienen alguna inquietud? Bueno, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Dios me los bendiga mucho y ya será para otro encuentro. Amén. Amén, amén. Bendiciones a todos. Amén.